Pero qué bueno que están aquí. Yo les voy a invitar a estar en pies. Amén. Queremos darle el espacio a nuestro hermano Bigly, que él tenga el tiempo necesario, ¿verdad?, para desarrollar la temática de esta noche, ¿verdad? Pero antes, elevamos una oración al Señor y empezamos. Señor Padre, gracias por tu amor, tu misericordia, por tu cuidado para con cada uno de nosotros, Señor. En esta noche, Señor, te pedimos que tú nos hables, que tú, Señor, nos ilumines, que nos llene de ti, que nos llene más de tu presencia, Señor. Y reconocemos que te necesitamos, que sin ti no somos nada, Señor. Por lo tanto, hoy venimos, Señor, no tan solo agradecidos por tu favor y por tu gracia y misericordia, Señor, sino dispuestos, Señor, a que tú llenes nuestra copa. Ven, Señor Padre, y utiliza a tu siervo, nuestro hermano William, Señor Padre, que tú le has dotado, Señor Padre, de esta gracia para poder hablarnos de este tema, y te pedimos que, Señor, podamos salir edificados, Señor. Haznos receptivos a tu palabra, Señor, de tal manera, Señor, que a través de tu Santo Espíritu provoque cambios, llegue a nuestro corazón, Señor, nos quebrante, Señor, y nos acerque más a ti, Señor. En esta hora, Señor, te pedimos que tú nos guíes en cada una de las cosas que hemos de hacer y que sea, Señor Padre, tu nombre exaltado, Señor Padre, por siempre. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Amén y amén. Y le pedimos a nuestro hermano Billy, ¿verdad?, que pase por aquí y que sea él entonces trayendo esta temática. Entiendo que estamos con los sellos. Amén. Así que nuestro hermano William con ustedes. Gloria a Dios. Bien, amados, el Señor les bendiga en esta hora. Amén. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Hemos venido en esta hora para estudiar las Sagradas Escrituras. Vamos a estudiar hoy el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Así que, amado hermano, usted que comparte con nosotros a través de las redes sociales, está la Iglesia de Dios Pentecostal de Aguada Pueblo, la Iglesia de Dios Pentecostal MI de Aguada Pueblo, Pastor Giovanni Román. Se complace en esta hora invitarle a que esté con nosotros y estudiemos el libro de Apocalipsis. Amén. Si es la primera vez que nos sintoniza, le pedimos que haga referencia a otras conferencias que se han dado todos los viernes. Seguimos estudiando el libro de Apocalipsis y puede buscar las conferencias anteriores para que siga la secuencia según la llevamos. Y hoy nos corresponde, amén, gloria a Dios, hoy nos corresponde trabajar con el capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Lo que conocemos, gloria a Dios, lo que conocemos como el capítulo de los sellos, Bien, amados, sucede, como hemos explicado anteriormente, para traer una base de lo que vamos a estudiar hoy. Recuerde, Apocalipsis, capítulo 4 en adelante, la iglesia se encuentra en el cielo. Lo que está sucediendo, capítulo 4, capítulo 5, hay un panorama, una visión de Juan, una visión celestial de la adoración celestial, referente a cómo va a empezar y qué es lo que está ocurriendo en el cielo mientras la iglesia está en el cielo, en las bodas del Cordero. Sucede que en la clase anterior, el Cordero inmolado, que es Cristo, es quien tiene la autoridad y es digno de abrir los sellos. Entonces, hoy vamos precisamente a ver lo que sucede cada vez que Jesucristo abre un sello. Bien, cada vez que Jesucristo abre un sello. Recuerde, Apocalipsis tiene 21 juicios. 21 juicios. Tiene 7 sellos, 7 copas, 7 trompetas. 3 por 7, 21. Y recuerden, cuando estamos estudiando el libro de Apocalipsis, tenemos que hacer referencia a
toda la Biblia, porque toda la Biblia es un solo mensaje. Y encontramos, cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis capítulo 6, vamos a la división, se divide del versículo 1, al versículo 6, los 6 sellos, de los 7, 6 sellos. Y encontramos que Isaías capítulo 13, versículos del 9 al 11 dice: aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira. Ya Dios se lo había dado a Isaías. Y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a los pecadores. Amados, el pecador, el mal, abunda en la tierra, sí, pero no por siempre eso va a ser así, porque Dios no la creó así. Dios lo creó todo bueno y bueno en gran manera. Quien la dañó fue el orgullo, Satanás, el hombre que queriendo ser igual a Dios, pero todas esas cosas van a ser erradicadas y van a ser quitadas, y luego vamos a volver a lo que Dios hizo en un principio en el Génesis, que lo hizo todo bueno y bueno en gran manera. No perfecto, bueno y bueno en gran manera. ¿Por qué no perfecto? Porque el único que es perfecto es Dios. ¿Estamos claros con eso, verdad? El único que es perfecto se llama Dios. ¿Ven? Y cuando la Biblia me habla, por si acaso alguien piensa en algún versículo, cuando se habla en Job, se habla varón perfecto, se habla de diferentes, José, que era un buen varón íntegro, está hablando de integridad, pero perfección en plenitud, solo Dios. ¿Ven? Haciendo la aclaración. Entonces, dice: por lo cual, sigo leyendo Isaías capítulo 13, versículo 10, dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Como estaba mencionando, el mal y el pecado van a ser eliminados. En esta ocasión uno dice: pero ¿por qué hay tanta maldad? Señor, ¿cuándo tú vas a quitar esto, Señor? ¿Por qué siguen las personas haciendo matanzas, siguen haciendo daño en este mundo? Amados, el día del Señor viene. Y yo quiero que usted entienda que el libro de Apocalipsis, para los cristianos en particular, el libro de Apocalipsis es un libro que engloba, muchas personas ven el libro de Apocalipsis como mucho asunto terrible, Satanás, destrucción. Sí, va a haber destrucción contra el pecador, pero ahí encontramos la victoria del creyente. Las oraciones de los cristianos contestadas. ¿Me escuchó? Hay a veces que nosotros no, Señor, yo llevo tanto, y algunas personas dicen: yo llevo tanto orando por esto, por aquello. Amados, hay ocasiones que nuestras oraciones, y se lo voy a decir, y es la verdad, en muchas ocasiones nuestras oraciones no van a ser contestadas aquí en la tierra. ¿Me escuchó? Y si tiene duda, vaya a Hebreos, a los héroes de la fe, cuando dice que Abraham no vio la descendencia. ¿Ve? Y todos los héroes de la fe que se encuentran en Hebreos capítulo 11, todos esos héroes de la fe, la mayoría de ellos vieron su cumplimiento, su bendición, luego de haber partido de esta tierra. Con eso no quiero decir, amado, no deje de orar, no quiero decir de qué, pero nuestra victoria plena, completa, se va a encontrar no aquí en la tierra, sino en el cielo. Por eso es que, Eliezer, por eso es que yo no estoy pendiente a mi bendición aquí.
Gloria a Dios por las bendiciones que Dios nos da. Amado, esos son migajas. Porque la bendición que Dios tiene para su pueblo es tan grande que no te la puede dar aquí en la tierra, porque Él no quiere que tú estés aquí en la tierra. Porque Él tiene un lugar preparado para su iglesia. ¿Me entendió? ¿Eh? O sea, ¿por qué? Y es que la Biblia es clara. En el mundo tendréis aflicciones. Hay personas, cristianos, que quieren vivir su vida bien, en paz, y todo aquí en la tierra. Pues no, estás equivocado. Porque el cristiano, Cristo le dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y nuestra victoria no está aquí. Por eso yo espero ese día de redención, ese día que toda lágrima. ¿Entendió? Amado cristiano, no es aquí. Nuestra victoria está en el cielo. Pero ¿sabes qué? Nuestra victoria ya está dada. Estamos esperando ese momento. Ese es el asunto. Por eso es que nosotros vivimos por fe, no por vista. Porque nosotros creemos, si Cristo lo dijo, así va a ser. Mateo 24:21. Porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso es bien importante que usted lo entienda. Hay personas, y ya hablamos en unas conferencias anteriores, yo expliqué, y quizás hoy vamos a tomar un poquito con Mateo 24, que quieren cada vez que suceden eventos aquí en la tierra, meter a Mateo 24. No, amados, Mateo 24 va compaginado con Apocalipsis 6. Por lo tanto, estos eventos de Mateo 24, y estoy dando un repaso a un material que ya fue discutido. Si alguien no ha visto esas conferencias, por favor hágase referencia las conferencias que tiene la Iglesia de Dios Pentecostal de Aguada y busque arrebatamiento versus segunda venida. Ahí está todo explicado con detalle. ¿Qué sucede? Mateo 24 lo dice bien claro. No ha habido ni habrá. ¿Usted está escuchando? Porque es que temblores hay de en todos lados, pandemias hay en todos lados, y desde que existe el mundo están existiendo. O sea, me está hablando bien claro que estos eventos en particular no han ocurrido a la magnitud que van a ocurrir, ni aún después de ellos tampoco van a ocurrir a la magnitud que van a ocurrir en ese periodo llamado Gran Tribulación. ¿Estamos entendiendo, amados? No ha habido, es que la Biblia, como estaba yo hablando con el copastor, es que Eliezer, aquí lo que hay es que leer, lo dice ahí claro. No ha habido ni habrá días como los días de la Gran Tribulación. Quiere decir que nosotros no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir en ese momento. Dice Jeremías, hablando del mismo tema. Estoy trayendo estos textos para que usted vea que la Biblia no solamente me habla en un solo sitio, la Biblia no se contradice, y la Biblia hace referencia en toda la Biblia, porque toda la Biblia es palabra de Dios. Jeremías capítulo 30, versículo 7, miren qué interesante. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Y está hablando del periodo de la gran tribulación. Yo no voy a leer el contexto, usted vaya por favor al contexto bíblico, ahí está la cita, Jeremías capítulo 30. No estoy sacando textos al azar. Si usted lee el contexto, está hablando de los últimos días. Quiero estar claro, obviamente aquí traigo los versículos para reducir el tiempo, porque si me pongo a leer todo el capítulo 30 de Jeremías, pues nos tomamos un poquito más de tiempo y estamos en Apocalipsis. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Lo mismo que me está diciendo Mateo. Tiempo de angustia, ahí hay una palabra bien importante. Tiempo de angustia, ¿para quién? Para Jacob.
¿Me está entendiendo? ¿Está entendiendo que la Biblia es clara, amados? El tiempo de angustia es, ¿quién es Jacob? Israel. No es para nosotros. Pero de ella será librado. Aunque el tiempo de angustia para el pueblo de Israel no ha habido ni habrá días como esos días, pero aún en medio de esa situación Dios los va a cuidar. Porque ese es el pueblo de Dios. Tan sencillo como eso. ¿Bien? Eso es la ira de Dios, que comienza en el capítulo 6, en adelante del libro de Apocalipsis. Entienda, porque yo sigo insistiendo, Israel es quien va a pasar por la gran tribulación, la iglesia no, y eso yo no me lo invento, ahora yo voy a leer Biblia. La Biblia dice a los cristianos, a usted y a mí, a nosotros, tesalonicenses, dirigido a la iglesia, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Amado, yo no sé si yo no puedo desarmarlo más. La palabra de Dios es hermosa, pero es clara también. La Biblia no está hecha para confundir. Claro que nos tenemos que tomar nuestro tiempito para escudriñar, no leerla, escudriñar, y eso es lo que estamos haciendo en esta hora. Escarbar ahí, buscar y buscar. Y cuando buscamos de un lado al otro, la Biblia nos aclara ciertos puntos. A 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10, igual que Apocalipsis capítulo 3 versículo 10, que dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre la tierra. Si me está diciendo la Biblia que Dios me va a librar y me va a quitar y me va a guardar de ese tiempo, pues la iglesia no va a estar ahí. Si la iglesia está aquí, estamos aquí todavía, Cristo no ha venido, significa que ese tiempo no es ahora. Y si tiene duda, váyase a Génesis. Génesis, cuando Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, viene el Padre, Hijo, Espíritu Santo y se ponen a hablar con Abraham. Y hablando con Abraham, el mismo Dios dice, me callaré yo y no le diré a mi amigo Abraham. Mira cómo Dios llamaba a Abraham. Esto es hermoso. Amigo. ¿Me callaré y no le diré yo a Abraham lo que va a suceder? No, Dios no hace eso. Pues le voy a decir a Abraham lo que va a suceder. Y empieza a decirle, si acaso refieras en Génesis, cuando está la conversación de unos hombres que fueron a visitar a Abraham, cuando le dieron la promesa de que iba a tener el hijo. Y cuando está ahí, empieza Abraham a hacer una conversación, le dice, pues, por la maldad, va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y empieza Abraham, mi Señor, no se moleste por lo que voy a preguntar, pero acá entre tú y yo, estoy parafraseando, amado, acá entre tú y yo, si hubieran 50 justos, ¿tú destruirías a Sodoma y a Gomorra? Y el padre le contesta, cuando digo el padre hablo Jehová, le contesta, no, por amor a esos 50. Y sigue así la conversación hasta que él sigue bajando y que llega hasta 10. Y le dice, no, por amor a los 10 yo no destruiría, porque no es justo que pague el justo con el injusto. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Y es el mismo en Génesis, en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio y brincamos hasta Apocalipsis. No voy a leer todos los libros de la Biblia. ¿Me está entendiendo, amado? Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no ha cambiado. Bien, amados, importante, estoy repitiendo, estoy haciendo referencia a los capítulos anteriores, Apocalipsis capítulo 4, versículo 1, de ahí en adelante
el texto dice, cuando está Juan viendo la visión, dice después de esto, o sea, después de los 7 mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis, después de esto miré y aquí una puerta abierta, la primera voz que oí como de trompeta que hablaba conmigo y le dijo a Juan, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ya eso está claro, lo hemos discutido en varias ocasiones. Entonces, vamos a empezar Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Este capítulo, como les dije, lleva por título, o le hemos puesto por título, los sellos. Los sellos. 6.1 dice, cuando vi el Cordero que abrió uno de los sellos, ¿quién es el Cordero? Cristo. Cuando vi que el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Quiero hacer una aclaración, amados, en el texto bíblico. En la traducción, aquellos que estamos utilizando, por ejemplo, la traducción Reina Valera, la Biblia dice, de la manera en que yo la leí, como dice, que el Cordero abrió los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Amados, el texto original del griego, de a donde se extrajo y se hizo la traducción de Reina Valera, tiene unos asuntos que no vamos a discutir ahora, que tenemos otros, es un manuscrito de un escrito de tal año. ¿Qué sucede? Hay manuscritos más antiguos de los que utilizó Reina Valera, que hay unas palabras que son diferentes, o hay ocasiones que esas palabras no están en los textos más antiguos. Si nosotros, que en esta ocasión estamos haciendo este trabajo, estudiando el libro de Apocalipsis, queremos ir a lo más original posible, obviamente tenemos que ir a los textos más antiguos. En los textos más antiguos, ¿por qué? Porque, amados, una palabra, una coma, cualquier cosa de estas puede cambiar el significado de la Biblia, del texto, que nosotros tenemos que tener cuidado con los originales. Perdón, con las copias de las copias tenemos que ir a los originales, los más antiguos posibles. En los más antiguos posibles, la palabra cuando dice ven y mira no está en los textos más antiguos. ¿Por qué yo traigo esa aclaración? Porque es importante que usted lo sepa. Porque cuando yo leo el texto de primera mano, me hago entender, o el texto me da a entender, que el ser viviente, el primer ser viviente que le habló a Juan, le dijo, ven y mira lo que va a pasar. Pues eso no es lo que tiene el texto. El primer ser viviente a quien está llamando es al jinete. ¿Me entendió? Porque no lleva mira. A quien él está llamando es al jinete. ¿Ve cómo cambia? Puede cambiar el texto, la interpretación. Por lo tanto, y esto no es para, ya yo lo expliqué, es para intentar ir lo más al original posible. A quien está llamando es al caballo, al jinete, que va a salir en curso luego de esta llamada. ¿Quién es este ser viviente? De los 4 seres vivientes, que hay uno con cara de hombre, hay otro con cara de león, hay otro con cara de buey, hay otro con cara de águila. Se entiende, esto es especulación porque realmente no sabemos cuál de los 4 fue, pero alguno de ellos, el que le habló a Juan, si los ponemos en el orden en que ellos salieron, pues daríamos que quien le habló fue el que es semejante a un león. Pero eso es mera especulación porque la Biblia no me lo dice directamente. Entonces, capítulo 6, versículo 12 en adelante, para aquel que no ha hecho la asignación, usted va a ver de ahora en adelante que todo lo que se dice
en Apocalipsis 6, se repite exacto en Mateo 24, se repite exacto en Marcos 13 y se repite exacto en Lucas 21. ¿Estamos claros con eso? Pues entonces, seguimos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 2. Dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Yo le dije, amado, que hiciera referencia a Mateo, y yo voy a buscar aquí un momentito, rapidito, para que usted vea la secuencia. Mateo 24:5 dice de la siguiente manera: Jesús dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Lo primero, antes de entrar a discutir quiénes son estos 4 jinetes, usted tiene que entender que estos 4 jinetes, estos 4 caballos, no son personas. Bien, no son personas, son gobiernos mundiales, obviamente operados por una persona llamada Anticristo. Por lo tanto, como esto tiene simbolismo, usted tiene que entender qué es lo que va a suceder durante esos periodos de gobierno. Bien, como dije, gobernados por el Anticristo. ¿Por qué? ¿De dónde, Billy? Pero es que son 4 jinetes, son 4 hombres. No, porque por ejemplo, el 4.º jinete, ¿sabe cómo se llama? Muerte. Y la muerte no es un hombre. Por lo tanto, estamos hablando de gobiernos. Ok, gobierno del Anticristo. Vamos a empezar. El color blanco. Cuando estudiamos en la introducción del Apocalipsis, hablamos de la numerología y lo cromático, que vienen a ser los colores. ¿Qué significa el color blanco? Paz. El color blanco es paz. Cada vez que se hace una actividad o lo que sea, pues mira, en la Biblia también el color blanco significa paz. Miren, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 3 dice, Pablo, hablándole a la iglesia de Tesalónica, le dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos. Pablo está hablando de un evento escatológico, de un evento futuro. No dijo sobre nosotros, sobre ellos, porque Pablo es iglesia. ¿Ves que está claro? Vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. La misma Biblia me sigue diferentes textos hablando de lo mismo. ¿Qué significa entonces? Viene un gobierno, el Anticristo, que Mateo 24 me dice, vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. ¿Perdón? Y a muchos engañarán. Eso es importante, porque la gente, entonces, trayendo paz y seguridad. Miren, amados, vamos un poquito. Quizás usted se está haciendo una pregunta, y yo se lo voy a contestar un momentito. El asunto de lo que está sucediendo, yo sé que las personas están deseosas de escuchar esto. ¿Qué está sucediendo en Israel en estos momentos? Billy, estamos en los últimos tiempos porque, amado, ¿usted sabe desde cuándo Israel tiene conflicto? Keishla, Cristo viene en cualquier momento. O sea, yo no necesito ver una noticia de lo que está pasando con Israel para saber de qué está. Mira, Cristo viene porque Cristo lo dijo.
aunque Israel estén de flores. Israel lleva en guerra desde toda la vida, desde Ismael. ¿Usted entendió eso? No, pero ahora sí, amado. Hace años también hubo la guerra de los 6 días. Vaya a la historia, amados. Vaya a la historia. Con esto no estoy diciendo de que no, pues claro que sí, yo creo, Billy, pero yo creo que ahora sí estamos más cerca. Pues, amado, cada día que pasa estamos más cerca de la venida de Cristo. De eso sí yo estoy claro. Pero yo lo que quiero aclarar es que no podemos estar pendientes a ciertos eventos para ver dónde están en la Biblia. Ese es el problema que tenemos muchas veces. No, yo tengo que ver lo que la Biblia dice para después saber qué es lo que está sucediendo. La gente ve lo que está sucediendo para ir a la Biblia. No es así. Pues lo que está sucediendo, Israel nunca ha podido estar en paz con su hermano. ¿Por qué es hermano? Son familia. Los de Ismael son familia. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues mire, el anticristo va a lograr lo que nadie al día de hoy, después de que Cristo se fue 2021 años después, lo que nadie ha logrado, traer paz entre esta gente. O sea, necesitamos a alguien que traiga paz a Israel, que traiga paz allá en el oriente, que traiga con Irak, con todas estas naciones que siempre han estado, los árabes, los musulmanes, todas estas personas siempre han estado en conflicto. Pues ¿sabe qué? Este caballero va a hacerlo. Entonces, él va a venir, conseguí la solución, traje paz, yo soy el Cristo. Lo que nadie ha logrado, yo lo logré. ¿Me está entendiendo? Es un caballo blanco. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Pero Jesús le dijo, no le crea. ¿Cómo va a suceder eso? Pues mira, amado, le voy a dar otro pensamiento. Ahora mismo, si usted se fija, porque esto aquí está encrudeciendo un poquito, pero es la realidad que estamos viviendo. Aquí es muy poco lo que se persigue a la iglesia, pero sutilmente están buscando cómo dañar y molestar con los asuntos de la iglesia. En este país y en el mundo entero, esto no es asunto de Puerto Rico solamente, esto es en el mundo entero. ¿Sabe qué, amado? Cuando la iglesia se vaya, que la iglesia sea arrebatada, pues entonces van a tener paz. Y van a decir, ustedes ven que los únicos problemáticos eran esos locos que se fueron. Sí, amado, porque, perdóneme, pero el mundo sabe que hay un arrebatamiento. El problema es que hay cristianos que lo saben también, y el problema es del cristiano que se quede. ¿Me está entendiendo? Pues cuando estos locos nos vayamos, porque yo voy con esos locos para allá arriba, para las bodas del Cordero. Cuando estos locos nos vayamos para el cielo, ustedes ven que los problemáticos eran ellos. Ahora ya nadie está en contra del género, ni de todos esos disparates, no, ahora hay paz y seguridad. Ahora todos nos amamos, todos nos queremos, porque a la hora de la verdad todos amamos un mismo Dios y todos adoramos un mismo Dios. Buda, India y todos son lo mismo. Lo que pasa es que tienen otros nombres, mentira, pero eso es lo que enseña. Pues este caballero va a traer paz. Por eso está representado como un caballo blanco. Curiosamente, miren cómo lo expresa el texto. Es aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Lo primero, tenía un arco. Un arco es un arma de guerra, pero no tiene flecha. Y le fue dada, no la tenía. El enemigo va a hacer ciertas cosas porque el cielo se lo ha permitido. Y aún así le fue dada una corona porque no tiene corona.
se le va a permitir por un tiempo gobernar, primeros 3 años y medio. O sea, lo que el anticristo y lo que el enemigo va a hacer, lo va a hacer porque Dios se lo ha permitido. Dios está en control de todo. De todo, de todo, de todo. ¿Ve? Se le dio una corona a Cristo. A Cristo no se la... Él tiene corona porque Él es rey. Cristo, ¿cuál es su arma? La espada. No es un arco. ¿Por qué no tiene flecha? Pues porque Él va a hacer pacto y va a salir y se le va a permitir, que dice ahí, va a salir venciendo, y para vencer se le va a permitir gobernar. Pero, ¿sabe qué? Va a ser por diplomacia. ¿Ven? Esa es la forma en que va a gobernar. Por diplomacia. Los que no aceptaron a Jesús como Mesías hacen pacto con el anticristo. ¿De dónde tú sacas eso, Billy? Vamos a la Biblia. Daniel. ¿Recuerdan? Y repito, Apocalipsis es la explicación de un texto de Daniel. Texto extendido y más explicado. Daniel, vaya conmigo para que usted vea. Daniel capítulo 9, versículo 27. Dice, y por otra semana, la gran tribulación va a ser 7 años, 1 semana. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Está hablando de quién? Del anticristo. ¿Bien? Del hijo de perdición. Y dice, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la otra semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y todo lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Explico eso. Miren eso. Cuando empiece, por otra semana, confirmará el pacto con muchos. Israel no aceptaron a Cristo. Ese era el Mesías. Pues entonces este va a venir como el Cristo. Trajo paz, algo que Israel nunca... Amado, una de las cosas que estaban esperando, por eso es que ellos no creyeron que Jesucristo fuera el Mesías, porque el pueblo de Israel, lo que está... vámonos al tiempo de Cristo. Para el tiempo de Cristo, Israel estaba bajo la opresión romana. ¿Qué estaba esperando los discípulos, los seguidores de Jesús? Todo. Que los libraran de la opresión romana. Gobierno. Ellos están esperando al Mesías para que venga a implantar su reino. Los discípulos le dijeron, la mamá de uno le dijo, mira, cuando tú empieces con tu reino, pon uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús le dijo, tú no sabes ni lo que estás hablando. Pero porque ellos están esperando el reino. Lo que sucede es que cuando Jesús vino en la primera ocasión, Él está hablando de un reino, pero en un ámbito, un reino que se tiene que empezar a limpiar desde adentro. El alma, purificar el alma, el espíritu, antes del gobierno físico y terrenal, que ese sí se va a cumplir en el milenio, que ahí Cristo va a gobernar con vara y con hierro. O sea que va a tener que poner leyes porque el ser humano siempre quiere ir en contra de lo que Dios dice. Cuando Cristo vino, a Cristo lo crucificaron y ellos sencillamente dijeron, este no puede ser el Mesías porque no trajo el gobierno, no eliminó a los romanos. Y Él dice que salvó a muchos, pero no se puede salvar bajándose de la cruz. Y no saben que nos estaba salvando de la muerte llamada pecado, que importa más que la muerte física. Entonces, este caballero va a hacer lo que Jesús
no hizo lo que el pueblo está esperando. Llegó alguien. Reconstruyeron el templo. Mira, lo logró. Nos trajo paz. Este es el Mesías. El mismo Dios le está hablando a través del profeta Daniel, a través de Apocalipsis, y le está diciendo: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que Dios lo elimine. ¿Qué sucede? ¿Desde cuándo? Desde el año 70, después de Cristo, que fue destruido el templo, el pueblo de Israel no ha vuelto a hacer sacrificios, no tienen templo. De ahí entonces vienen y surgen las sinagogas y otros asuntos que los estudiamos en otros temas. El anticristo, al lograr reconstruir nuevamente el templo de Salomón, que vendría a ser el tercer templo que se construye, cuando viene a construir el tercer templo, el pueblo de Israel empieza a hacer sacrificios de nuevo. Pues entonces ellos dicen: este de verdad es el Mesías que estábamos esperando. Por eso lo aceptan. Sí, el pueblo de Israel acepta al anticristo. Y todo está bien hasta que pasa esto, hermano. El anticristo dijo: bueno, yo les conseguí paz, les hice el templo, yo soy el Mesías, ¿verdad? Pues ahora adórenme a mí. La pregunta que yo hago, deje eso en pausa. ¿Por qué mataron a Cristo? Porque dijo que era Dios. El pueblo de Israel va a decir: hasta ahí estamos bien. Pero tú, Dios, nosotros no te vamos a adorar. Ahí rompen el pacto. Entonces, ustedes no me van a adorar. Ya el anticristo con sus ejércitos está metido dentro del pueblo de Israel. Entonces, ahora es que manda aquí soy yo. Y entonces Dios le dice en Mateo 24 al pueblo de Israel: el que esté en la azotea, decían, el que tenga una capa, no vires para atrás a buscar la otra. Echa a coger, que lo que viene por ahí para abajo es persecución contra el pueblo de Israel. Y ahí viene destrucción repentina. ¿Entendimos, amados? Se me seca un poquito la garganta. Ven como todos los eventos llevan un orden. Entonces viene destrucción repentina. Algunos piensan, hay personas que dicen y piensan que del caballero que estamos hablando aquí, del jinete blanco. Sí, dígame, amado. Dígame. La demás población, ¿dónde queda la demás población? Vamos a decirlo así, parafraseando, ¿dónde queda el boricua, el mexicano y todo el mundo? ¿Sabe? Si ese le compete a Israel, ¿dónde queda la demás población, los gentiles? Eso te lo voy a contestar el capítulo 7. En el capítulo 7 vamos a ver una gran multitud que nadie puede contar, que pasa por la gran tribulación, y no voy a adelantar, pero en el capítulo 7 lo aclaramos. El próximo viernes, pastor, es de niño, es estudio. El próximo viernes, amado. Pues no quiero adelantar, pero excelente la pregunta, sí. Ahí vamos a aclarar los que se quedan, la población, la gran multitud. El capítulo 7, amados, es sumamente interesante. Vamos a aclarar muchas dudas. Vamos a ver gráficas, vamos a ver cosas que nos aclaran el Apocalipsis. Gracias, amado, por la pregunta. Eliezer, déjala ahí, apúntale que no se olvide eso. Pero como quiera la vamos a contestar porque es parte de la discusión. Hay personas que insisten o que dicen que este caballo blanco que sale primero es Cristo. Amados, la diferencia entre Cristo y este jinete
es clara. Por ejemplo, cuando Cristo es mostrado sobre un caballo blanco en el capítulo 19, versículo 11, Cristo está montado, pero lo que tiene es una espada que sale de su boca. Este caballero lo que tiene es un arco. ¿Ven? Miren la diferencia. Cristo tiene una corona, porque él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Este caballero se le da una corona. Se le permite, la corona significa, se le permite gobernar, reinar por un poco de tiempo. Cuando Cristo venga, cuando viene el caballo, Cristo montado sobre un caballo blanco, se empieza el milenio. Este caballo blanco lo que le sigue es un caballo de muerte. ¿Ven la diferencia? Que no es el mismo, no es Cristo. El jinete recibe órdenes, como yo les dije, cuando le dice el ser viviente, ven. O sea, él está sujeto a lo que Dios diga, a las instrucciones de Dios. Es que se le permite entonces el ejecutar lo que está predeterminado, como dice Daniel, lo que está predeterminado sobre el desolador, que es el anticristo. A Cristo nadie le da órdenes. Cristo es Dios. ¿Ven? Esto es, obviamente se parece. ¿Por qué? Porque es un falso Cristo. Por eso el nombre es anticristo. Es Cristo, pero en lo negativo. Pues él quiere imitar a Cristo. Cristo vino en son de paz, pues él quiere imitar para que lo reciban. Pero esa paz va a ser muy efímera, muy corta. Y luego de eso, capítulo 6, versículo 3. ¿Alguna otra pregunta, amado? Continuamos. Si no, pues al final no se me vaya con duda, por favor. La duda de usted puede ser la duda de cualquier otro hermano. Apocalipsis 6:3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. Por eso vemos, como les dije, quizás entonces el primer ser viviente, el segundo parece que no es la misma, que no es el mismo. El segundo ser viviente que decía, ven. Y salió otro caballo bermejo. Para el que no conozca, bermejo es un color rojo. Y salió otro caballo bermejo, al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz. Y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿Qué significa el color rojo? Sangre. Aquel viene vestido de blanco, trajo paz. Se le permite quitar la paz. ¿Y la quita cómo? A través de la guerra. Mateo 24, 6 y 7. Mateo 24, 6 y 7. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra, mas no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y ahí seguimos luego con el otro versículo. ¿Ve cómo sigue la misma secuencia que tiene Mateo? ¿Qué es lo que quita la paz, amado? La guerra. La guerra. Se descubrirá la apariencia verdadera del anticristo. Entonces, la gran espada, derramamiento de sangre, y cuando dice que quitó la paz de la tierra y le fue dado también que se matasen unos a otros. Amados, lo que se va a ver en ese tiempo es algo que realmente no hemos visto. Hoy día vemos tanta cosa, personas que le quitan la vida a otros, vemos tanta destrucción a nivel mundial, pero jamás va a ser a los niveles de lo que va a suceder durante la gran tribulación. Entonces, Mateo 24, miren esto. Mateo 24, versículos 10 y 11, dice, muchos tropezarán entonces
Voy a leer desde el 9 para que lo tenga claro. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Está hablando del pueblo de Israel. Y seréis aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Quiénes son los que cargan el nombre de Cristo, amado? Porque son descendientes, los israelitas. ¿Ve? Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto hace una referencia directa al tiempo de la gran tribulación. Por eso es que dice que quitó la paz y hizo que se matasen unos a otros, que cada quien perdiera la compasión y el amor hacia su mismo prójimo. ¿Bien? Dígame. Sí, mira, amada. La hermana pregunta que si el amor de muchos se enfriará, lo aplicamos a nuestro tiempo también. Escuche, amados, escuche. Todo lo que está aquí, quiero hacer esta aclaración. Toda la Biblia, aún lo que yo estoy diciendo, que no es para nuestro tiempo, es que lo estoy, porque es que tengo que ponerlo en el contexto llamado tiempo, para no decir, está pasando esto, la Biblia lo dice, y estar dándole a la Biblia cosas que no tienen. Pero de que el amor de muchos se enfriará, el ser humano cada vez va camino. Todas estas cosas, aunque no se cumplan a nuestro tiempo, todas, de alguna u otra manera, guerra, rumores de alguna otra manera, están sucediendo en nuestro tiempo. Pero, vuelvo y repito, pues Billy, se está cumpliendo Mateo 24. No, porque lo que va a suceder en Mateo 24, igual que en el capítulo 6 de Apocalipsis, la misma Biblia me dice que no ha habido ni habrá días como eso. Si ahora nosotros vemos, ¿sabe cómo se llama eso, hermana? Un anticipo de, por ejemplo, Cristo dijo, quiero que entienda esto, amado. Pues la Biblia no se cumplió. No, escuche esto. Cristo dijo, arrepentíos, y Juan el Bautista, arrepentíos y bautizados, porque el reino de los cielos, y Cristo predicaba, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Cierto o falso? ¿Cristo mintió? No. La pregunta, ¿el reino de Cristo se acercó? Miren, y cuidado cómo contestan. El reino de Cristo no se ha cumplido, pero sí se acercó porque nosotros tenemos un anticipo en nuestras vidas y en nuestros corazones cuando aceptamos a Cristo de que el reino de Dios es real en nuestra vida, pero escatológica y literalmente no se ha cumplido porque el pueblo rechazó al Mesías y eso se va a cumplir en el milenio. ¿Me está entendiendo? No. Quiero que usted me separe una cosa de la otra. Sí, el reino de Dios vive en nosotros, claro que sí, pero nosotros no estamos en la plenitud de Cristo. Por eso fue que cuando yo comencé esta conferencia, que yo dije, ¿dónde está nuestra plenitud de gozo y victoria? En el cielo. Pero después de ir al cielo vamos a bajar en victoria a gobernar con Cristo durante 1000 años. Ahí se cumple el que entonces Cristo va a gobernar con vara de hierro y Cristo va a gobernar y no hay nadie ni antes ni después que gobierne y va a establecer su reino en la tierra. ¿Me están entendiendo, amados? Es como si la palabra, y no me malinterprete esto, como si tuviera, no es que es así, tiene un doble cumplimiento. Por ejemplo, yo recibo a Cristo y yo soy salvo.
porque la sangre de Cristo me salvó, pero yo todavía no he alcanzado la salvación plena. Esa yo la voy a alcanzar cuando yo sea sacado de esta tierra. ¿Me entendió? No por eso dejo de adquirir ya la adquirí la salvación. Ahora tengo que luchar con temor y temblor y seguir en victoria, día a día, que no se me vaya a perder esa salvación. La tengo, pero no la he alcanzado full. ¿Ve? Por eso es lo que está escrito, sí yo lo puedo aplicar, como por ejemplo, en una ocasión expliqué, en las conferencias anteriores, el asunto de las 10 vírgenes. Cuando yo digo esto a las congregaciones, la gente se sorprende. Las 10 vírgenes no son la iglesia, son el pueblo de Israel. Y si no lo entiende, vaya a las conferencias anteriores, amado hermano, que me está viendo a través de estos medios. Ahí lo discutimos. Entonces, pues no lo aplicamos a la iglesia. Claro que sí. ¿Por qué? Pues necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para cuando Cristo venga, estar listos para irnos con Él. Pero si yo me voy literal a lo que está escrito en la Biblia, esa palabra de las 10 vírgenes se refieren al pueblo de Israel. 5 van a ser salvas y 5 no. ¿Por qué? Porque Dios va a escoger. No. Porque al pueblo de Israel se le está diciendo, no porque tú seas israelita, no porque tú seas hijo de Abraham, significa que vas a ser salvo. Solo van a ser salvos aquellos que acepten a Cristo. No es, el 10 es plenitud, no van a ser todo el pueblo de, porque yo soy israelita, pues soy salvo después del milenio. No, la condición, igual que usted y para mí, es aceptar a Cristo. 10 vírgenes. Cristo tiene una sola novia, no tiene 10 vírgenes. Cuando las 10 vírgenes se durmieron y dijeron, allá viene, ¿quién es el que viene? El esposo. No viene el novio. ¿Por qué? Porque eso va a ser cuando empieza la segunda venida, en el cumplimiento del milenio. La iglesia va a participar, el pueblo de Israel va a participar del gozo de la esposa. ¿Cuál es? Después de las bodas del Cordero, vamos a venir con Cristo en las nubes y participar en el milenio. Ahí se unen las vírgenes. ¿Le contesté, amada? ¿Le contesté? Sí. Sí. Ajá. Sí. 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 Completamente. No hay, mire, para reafirmar lo que la hermana dice, todo lo que está en la Biblia, es lo que yo le enseño, por ejemplo, a mis estudiantes en el MISPA. Amado, hay cosas que a nosotros no nos aplica como iglesia. Pues claro que no, porque ya nosotros no venimos aquí a la iglesia a matar becerritos ni nada de esas cosas. Pero usted no puede coger literalmente lo que está en Levítico. Pues sacamos Levítico, como hacen algunos cristianos. No, pues el Antiguo Testamento no cuenta. No, amado, es la misma palabra de Dios. En el Antiguo Testamento llevaban becerritos. Y la Biblia le dice al pueblo de Israel que no te presentes no te presentes ante el Señor con las manos vacías. Ok, Billy, ¿qué aprendemos de ahí? Ok, no venga a traer becerritos porque el pastor no se los va a coger. Pero sí aplica la enseñanza. ¿Cuál es? No vengas a la iglesia con las manos vacías a ver qué Dios me dice. Dígame, aunque sea como dice mi pastor, ¿verdad? Que disimulen. ¿Me entendió? O sea, no hay una cosa en la Biblia. Hay cosas que literalmente nosotros no las aplicamos, pero todo tiene un principio que sí tenemos que aplicar. Dígame, Eliezer. El problema que a veces encuentro con ese texto es que mucha gente lo utiliza para entonces justificar su falta de acción. En otras palabras, a causa de la maldad, pues yo no voy a ejecutar el amor de Cristo hacia otras personas, porque mira, la maldad se multiplicó
Y ese texto me cubre. Y eso, ahí donde, ¿verdad? Podemos estribar en un gran error. Ajá. Así que, amados, entienda que lo que estamos explicando literalmente va a tener cumplimiento en un momento dado. Pero aún todo esto que se está explicando tiene que ver con nosotros. ¿Sabes qué es lo que dice, sobre todo el libro Apocalipsis, hermana? Cuando empieza, y recuerden que es un solo escrito, que Juan no lo dividió en capítulos, es una sola carta que se le repartió a las 7 iglesias. Dice, el que tenga oído, oiga. O sea, eso es para todo el mundo. Algo nos aplica, algo enseñamos, y sobre todo tenemos que extraer el principio, la enseñanza que Dios nos da a través de esto. El tercer caballo dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven, y miré aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. La pregunta, ¿qué significa el color negro? Muerte, luto, ¿ven? El negro simboliza muerte, luto. ¿Qué es lo que sucede? Se corta la... Amado, mire, esto tiene una secuencia lógica. Se quita la paz, ¿con qué? Con la guerra. ¿Qué hay en la guerra? Derramamiento de sangre. ¿Qué trae como consecuencia el derramamiento de sangre? La muerte. Una cosa va detrás de la otra. Dice, sucede que dice que tenía, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Ahora vamos a explicar eso. Dice, y oí una voz, el 6:6, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Ahí tenemos que ir al tiempo que se escribió que Juan escribió el libro de Apocalipsis, para poder entender lo primero que son 2 libras de trigo, un denario, libras de cebada por un denario. Lo primero, la libra que se refiere en la Biblia que hace referencia a la Biblia es, la libra es una medida antigua que es aproximadamente a lo que nosotros conocemos hoy día como un litro. Como un litro. Un denario, amado, un denario es el salario de un día de trabajo de una persona. Bien, entonces, ¿qué sucede? Si por un denario, por un día de trabajo, a ti te van a dar 2 libras de trigo, te pregunto, si usted tiene familia o no, sin la familia, usted solo, con 2 libras de trigo, ¿usted puede subsistir? De aquí de lo que me está hablando es de la escasez del hambre, de los alimentos. Y curiosamente dice, por una persona, hay ocasiones y hay familias que no todos en la casa trabajan. Entonces, si el que trabaja es uno solo, o hasta 2, lo que se ganan en un día no da para el alimento de la casa. No da para el sustento de la familia. Y dice, si no hay trigo, pues entonces 6 libras de cebada. La cebada es un alimento que se le daba a los pobres y a los animales. Hay ocasiones que no podías ni comprar el trigo y lo que tienes que comprarle es la cebada, y aún esa cebada no es alimento, es simplemente algo para matar el hambre. Así va a ser. Después de la guerra viene la muerte, y obviamente, ¿qué es lo que traen las guerras a nivel mundial? Hambre. Ahora, miren lo que dice, esto es interesante. Dice, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Con el aceite y el vino se puede comer? Son
utensilios, gracias, son utensilios para cocinar, pero no son utensilios para el sustento. Y estos utensilios obviamente son para cocinar, y si el trigo y la cebada son difíciles de conseguir, cuánto no más el vino y el aceite. Y el vino y el aceite solo lo van a tener ¿quiénes? Gente en particular. Igual que siempre, cuando hay guerra, el pobre, la población en general, pasa hambre, pero siempre hay gente que son los que provocan las guerras, que están en su cuidado donde quiera que se encuentren, que ellos obviamente van a tener quizás estos alimentos mientras la población está pasando hambre. Estos no son alimentos, son complementos. ¿Perdón? No lo dañes porque recuerda, el anticristo, cuando la gente de ellos, los que gobiernan en ese entonces, es que pasa hambre es el pueblo. No dañe, está hablando de lo que está sucediendo en el gobierno. Eso no va a ser lo que preserva esos alimentos, los que van a tener acceso a los alimentos que están bien restringidos, pues obviamente siempre la gente pudiente y la gente que producen las guerras. Hay una pregunta, amados, si me disculpan un segundito. Dice, ¿el pueblo de Israel rechaza otra vez a Jesús? En esta ocasión, nadie, ni el anticristo, nadie rechaza a Jesús porque Jesús no viene a pedir permiso. Jesús vino la primera vez a pedir permiso para que lo dejaras entrar en tu corazón. Ahora, cuando Jesús viene en su segunda venida, Jesús viene a gobernar. Y muchos, que usted lo va a ver en la guerra de Armagedón, cuando lo expliquemos, que lleguemos a ese capítulo, los seres humanos van a irse en contra de Cristo, de aquel que viene por los aires, que viene en el caballo blanco y un ejército lo sigue. Y van a hacer guerra y van a disparar, pero Jesús los destruye con su palabra. Él no hace ni guerra. Con la espada de su boca, con su palabra. Él dice y se acabó. Él no va a guerrear con nadie. El ser humano va a querer guerrear contra lo que está bajando del cielo. Entonces, Jesús viene a gobernar y Jesús murió una sola vez. El justo por los injustos. Jesús no vuelve a ponerse a disposición, que fue lo que él hizo cuando él vino por primera vez a la tierra. Se despojó porque nos amó y se hizo siervo. Pero en esta ocasión él no se va a despojar, él va a gobernar. Va a gobernar con toda la autoridad que él tiene, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Así es que Israel rechazó al Mesías, pero en esta ocasión inclusive, cuando él venga en la segunda venida, en la Biblia, creo que es en Mateo, no recuerdo ahora cuál es el capítulo, hay un capítulo cuando Jesús está frente al sumo sacerdote y le dice, dime si tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, te conjuro que me digas si tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho y desde ahora en adelante te diré que vas a ver cuando venga el Hijo del Hombre. O sea, en ese entonces el pueblo va a reconocer que ese fue el Cristo que ellos mataron. Y entonces sí lo van a aceptar los que queden, los que pasen por la gran tribulación, que van a quedar gente y van a pasar al milenio. Ahí se va a separar la oveja de los cabritos. Y es a la población, que eso en el capítulo 7 lo vamos a discutir más en detalle. Quiere decir que a Jesús en ningún momento lo van a rechazar en esta ocasión. El 6:7 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven.
Entonces, y miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Se le da la autoridad de ejercer dominio sobre todo esto. Amados, luego de la sangre, la muerte de las personas, del ser humano, derramamiento de sangre, viene la muerte, obviamente. Pero entonces, hay aquí que dice, aquí, cuando oí que se abrió el cuarto sello, y dice, y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. ¿Qué hay en el Hades? Personas muertas, separadas de Dios, no en descanso, están en tormento. Color amarillo, ¿qué significa? Después de la muerte, ¿qué trae? La muerte trae pestes, pandemias, todo eso es lo que produce la muerte, la guerra. Entonces, color ese amarillo, es aquí un caballo amarillo, lo que significa es eso. Ese es el color que va a representar ese gobierno. Pálido, color cadáver. ¿Qué significa? Que el Hades y el Seol le seguía, que es la morada, el lugar donde están los muertos separados de Dios. Y dice, y se le dio potestad. ¿Por qué? Porque el gobierno no puede hacer nada que Dios no le permita. Y dice, ¿cuáles son los medios para traer la muerte? Dice, espada, hambre, mortandad. ¿Qué es la mortandad? Matar con muerte. Explico eso. ¿Qué es matar con muerte? Las pandemias, la pudredumbre que trae la guerra, que traen la muerte, producen más muerte. Eso es matar con muerte. Y si los animales están salvajes, sería mucho peor. Porque dice que hasta los animales. Ezequiel capítulo 14, miren lo que dice. Ezequiel capítulo 14, versículo 21. Capítulo 14, 21 dice, por lo cual así ha dicho Jehová el Señor. Y hace una pregunta. ¿Cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles? Espada, hambre, fiera y pestilencia. Lo mismo que está en Mateo 24:7 y lo mismo que está en Apocalipsis 6. Para cortar de ellos al hombre y a la bestia. O sea, está reafirmando lo mismo en un lado y en el otro. Y el 6:9, aquí vamos rapidito, ya estamos terminando, amados. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vamos a ver, cuando lleguemos al capítulo 7, quiénes son esta gente. Yo sé que usted desea saber, pero no son la iglesia. No son la iglesia. Recuerde, ya la iglesia no está aquí. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dio para que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Aquí viene una confusión que hay personas que dicen, pues esos son los cristianos. Cuando dice que se le permitió hacer guerra contra los santos, amados, estos son cuando dice, Señor, ¿por qué tú no, hasta cuándo tú vas a permitir que esto suceda? Y la misma Biblia dice, tienen que aguantar un poco de tiempo, se le van a dar vestiduras blancas porque ya ustedes están allá en el cielo, pero tienen que esperar que el número de ustedes se complete. ¿Y cuál es ese número? 144,000, 12,000 de la tribu de Judá.
12,000 de la tribu de Neftalí, 12,000 de la tribu de Saulo. ¿De quién estamos hablando? Del pueblo de Israel. Mateo 24, sigo leyendo, Mateo 24, el 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Porque es que todo el mundo entero lleva en contra de Israel, si es una nación igual que cualquiera otra, porque representan a Dios, representan a Cristo. Ellos son los que representan el nombre de Dios, de Jehová. Y se le dice, y ahí está claro, se le permite al enemigo hacer guerra contra los santos, contra ellos, y vencerlos. Por más que luchen, por más que escapen, por más que ellos prediquen o lo que sea, se les va a permitir quitarle la vida al anticristo. Recuerde que aún eso, Dios es quien lo permite. Y en esa ocasión el pueblo de Israel, aceptando a Cristo como el Mesías, aceptando a Jehová Dios, que se equivocaron, pero aún así van a tener que pagar con sus vidas. ¿Ven? Y usted dirá, pero es que ahora sí, yo sé que en algunos lugares y se siguen matando cristianos. Sí, amados, pero volvemos. Lo que va a ocurrir en magnitud en ese entonces no se compara con lo que está sucediendo ahora. Y dice en el 6:12, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda de sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se revolvió de su lugar. Ok, la pregunta es sencilla. ¿Cuándo ha ocurrido eso? Pues no estamos en ese tiempo, amado. Sencillo. Tiene que ocurrir estas cosas. Esto el ser humano no lo ha visto. Que se van a poner las cosas como tinieblas. Sí, usted, por ejemplo, esto no es nada nuevo tampoco. En Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, hubieron unos días de tinieblas. Cuando Cristo murió, el sol se oscureció. Pero fue en ciertas áreas, pero ahora no. Ahora esto es una acción directa. Escuche esto. El anticristo, ya soltamos a los caballos. Miren esto. Ya soltamos al gobierno del anticristo. Lo que viene ahora en este sello viene directamente de Dios. Primero, el enemigo siempre ha querido en contra de la raza humana y va a hacer todo lo que esté a su alcance para destruir a todo ser humano cuanto pueda. Pero bajo el gobierno del anticristo, del demonio y del infierno. Pero aún Dios viene a vengar, porque Dios es un Dios justo, a vengar toda la sangre que ha sido derramada a través de toda la historia por muchos cristianos en favor del evangelio. Y eso se va a ver aquí cuando peguen a ocurrir todos estos eventos sobrenaturales que obviamente el ser humano no tiene control sobre ellos. Mateo 24:29 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Después de los 4 jinetes, después de los principios de dolores que vienen a ser los 4 jinetes, viene todo esto directamente de parte de Dios. La gran tribulación. Mire, lo dice, y eso yo lo expliqué en la conferencia anterior. Hago referencia ahí, amado, si usted no ha visto esa conferencia, por favor vaya y búsquela. Cuando me habla de los 4 jinetes, la destrucción es increíble. ¿Y sabe lo que me dice Mateo 24, el versículo 8? Esto es principio de dolores. O sea, lo que el anticristo va a hacer no se compara
Es principio de dolores. Los 4 jinetes no se compara con lo que Dios va a derramar sobre la tierra. (6:15) Y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo, todo libre, y se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono de la ira del Cordero. O sea, el ser humano está reconociendo y se mete debajo de las cuevas y en las piedras que no caigan encima, porque lo que está viniendo de parte de Dios, reconociendo que es Dios quien está enviando estos juicios. El pecador es increíble. Por eso es que la Biblia dice que el ser humano, gracias a Dios por Cristo y porque tuvo misericordia de nosotros, pero el ser humano siempre va de camino a la maldad. Y aún viendo y sabiendo que los juicios vienen de parte de Dios, en vez de humillarse y pedir misericordia, a ver si alcanzan la misericordia de Dios, ni aún así se quieren arrepentir. Y para terminar el capítulo dice: porque el gran día de la ira ha llegado. Este es el día de la ira de Dios. Y hace una pregunta: ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Verdad, amado? Que da escalofríos eso. Porque es que no hay ser humano el ser humano se cree cosas que no es. Ante Dios no hay ser humano que esté en pie. Si estamos en pie ante Dios, estamos por su misericordia. Dígame. Dice el hermano, es que yo lo estoy diciendo, amado, y yo me estremezco. Dice el hermano que con lo que estamos estudiando uno se estremece. Yo no quisiera ni vivir ese momento. Eso es una cosa. Así es, amados. Es tiempo de buscar a Dios. Amado hermano que me está escuchando, que me está viendo a través de estos medios, no esperes ese día. Hay una oportunidad. Hay una oportunidad antes de ese día, del día de la ira de Dios. ¿Cuándo es? No lo sabemos, pero sí está cerca. Todos los días Cristo viene. Y sigo predicando mientras esté en vida que Cristo viene. Amados, no pase por la gran tribulación. Hay una oportunidad. Hay salvación en Cristo. Acércate a Cristo. Llega al altar. Llega a una congregación. Estamos aquí, si usted desea visitarnos, la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional del Pueblo de Aguada, su pastor Giovanni Román y la congregación hermosa desean recibirle y abrazarle en el amor de Cristo y compartir con usted la palabra de Dios. Gracias por compartir en esta hora, gracias por seguirnos a través de las redes sociales, y que la paz de mi amado Señor Jesucristo sea sobre usted y su familia. Yo quiero, mientras el copastor va pasando por aquí, quisiera hacer una oración. Si hay alguien que está interesado en aceptar a Cristo como Señor y Salvador, yo quisiera hacer una oración con usted en esta hora, entendiendo de que tenemos una oportunidad y que no es casualidad que usted esté viendo quizás este video en esta hora. Si usted desea aceptar a Cristo como Señor y Salvador, yo te pido en esta hora que tú cierres sus ojitos allí donde estés o donde nos estés escuchando, estés en comunión. Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso, a ti damos la gloria porque solo tú la mereces. Señor, tú nos estás hablando porque tú nos amas, porque tú deseas que estemos contigo en el reino de los cielos. Yo te pido, Señor, que tengas tu misericordia de todos aquellos que escuchan a través de estos medios, que tu sangre preciosa y que tu Espíritu Santo toque la fibra de sus corazones, de su alma, y que entienda que tú pagaste el precio para que nosotros no pasemos por la gran tribulación. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por todo aquel que escucha esta palabra.
Bendícele, cuídale, acéptale, Señor. Porque el que viene a ti tú no le echas fuera, Señor. Tus manos están abiertas mientras hay tiempo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por esta oportunidad. Tuya será y es la gloria hoy, mañana y siempre. En nombre de Jesús. Amén y amén.